Hola, buenas tardes. Gracias a todos por asistir, gracias a Caire por la invitación y bueno, vamos a revisar un tema de actualidad y que bueno, ahora probablemente en este nuevo pico vuelve a tomar una gran relevancia, no solamente por lo que está pasando en este momento, sino por lo que tenemos que esperar de las consecuencias de lo que hemos venido sufriendo durante estos 2 últimos años con la pandemia. Hablar de SARS-CoV-2 o de COVID, pues obviamente siempre implica hablar de pulmón, es el órgano más comprometido, sin excluir que puede comprometer otros órganos y que además de eso puede generar consecuencias a largo plazo, no solamente en el pulmón, sino en otro tipo de sistemas. Entonces voy a presentarles aquí mis conflictos de interés para que ustedes los conozcan. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿O qué ha pasado progresivamente con todas estas pandemias que hemos venido, todos estos picos que hemos venido sufriendo? Claramente hemos tenido picos u olas donde los diferentes linajes del virus vuelven a generar un marcado incremento que progresivamente se han venido limitando a las personas o que no tienen la vacunación o los esquemas de vacunación completos o personas que tienen niveles de comorbilidad importantes que los vuelve el grupo poblacional de alto riesgo para presentar esta patología. Y ahora, ¿qué pasa en Colombia? Este es un reporte que hicimos para la Organización Mundial de la Salud hace muy pocos días, salió publicado con un corte a mayo del año 2021, pero que tiene una gran relevancia porque es un documento que involucra un gran número de pacientes y ese gran número de pacientes nos permite ver cuál es el comportamiento y tomar decisiones a futuro y decisiones de salud pública en el control de la enfermedad o, por ejemplo, definir cuáles son las poblaciones de alto riesgo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos un número de vacunas que nos permite soportar casi toda la población y lo que necesitamos es que la gente vaya a vacunarse. Pero en algún momento hubo que seleccionar cuáles eran esas poblaciones de alto riesgo para definir cuál era la prioridad de vacunación y esta información es clave para esto. Veamos algunos de los datos globales. Entonces, estamos hablando alrededor de más de 10.000 pacientes que se tuvieron en cuenta para este análisis. Ustedes ven aquí el comportamiento durante los picos que se presentaron durante los diferentes meses. Probablemente el pico de junio del 2020, julio, fue un pico muy complejo. Enero nuevamente tuvimos problemas, noviembre, diciembre, pero lo que veíamos y lo que estamos viendo es que cada vez esta epidemia se consolida o se focaliza mucho más en esas poblaciones de riesgo que mencionaba inicialmente y especialmente en las poblaciones no vacunadas. Como era de esperar, la mayoría de las personas o de nuestros pacientes eran personas en un rango de edad productiva, es decir, personas entre los 18 y 65 años de edad. No había una predilección por un determinado género o sexo. Y aquí empiezan datos que son muy interesantes. ¿Cuál era el principal síntoma que referían los pacientes cuando ingresaban a los diferentes hospitales? Fiebre, tos y disnea. Y a partir de ahí, esos eran los grandes pilares. Ustedes ven los porcentajes que se han descrito por encima del 40%, y a partir de ahí una gran serie de síntomas generales, síntomas gastrointestinales, fatiga, cefalea, dolor de garganta, mialgias, artralgias, disgeusia o pérdida del gusto, pérdida del olfato, y todo ese tipo de síntomas que en algún momento se volvieron ya de uso común y parte del léxico que utiliza la población en general para considerar cuando existe o no el riesgo de tener infección por este virus. También vimos cómo el comportamiento en la primera y segunda ola era completamente diferente a lo que estamos viendo ahora. En la primera y segunda ola los síntomas respiratorios bajos eran muy frecuentes. Hoy en día los síntomas respiratorios son muchísimo más frecuentes, en porcentajes de 80-85%, versus esto que estamos revisando, que implica el linaje anterior del virus. Y eso también pues lleva a que hoy en día estemos considerando que muy probablemente en los próximos meses ya estarán declarando, o la OMS estará considerando la presencia de una endemia y ya saldremos de este concepto epidemiológico que es la pandemia. Pero estos síntomas también se vuelven muy relevantes para lo que viene, que es qué va a pasar con los pacientes después de que vengan o que tengan los episodios de COVID.
porque ya sabemos que estos síndromes post-COVID, hoy en día definidos básicamente por tiempos de persistencia de los síntomas, probablemente se pueden volver disparadores de cierto tipo de patologías. Y no solamente las secuelas que han quedado de la enfermedad, como la fibrosis pulmonar, secuelas secundarias a la severidad del SRA, sino también un disparador de cierto tipo de patologías como enfermedades de origen autoinmune. Ahora, cuando vemos la globalidad, repito que estos datos son a junio del año pasado, vemos que los antecedentes más importantes que tenían nuestros pacientes eran de algún tipo de malnutrición, que puede incluir la obesidad, y si sumamos la malnutrición y obesidad, porque en muchas ocasiones se consideró malnutrición el tener algún nivel de obesidad, pues el porcentaje era realmente muy importante. Hipertensión, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, neoplasias, en fin, pero vean que en los primeros datos no hay enfermedades de origen autoinmune o pacientes que estuvieran recibiendo este tipo de inmunosupresión por la enfermedad que presentaban. Puede tener varias explicaciones, una que estos pacientes se cuidaron más, se guardaron mucho más rápido, se mantuvieron en cuarentena, no se expusieron y por eso hubo un menor número de pacientes, o también que de alguna manera la priorización cuando se pudo lograr la vacuna incluyó esta población. Pero claramente en los datos que tenemos hoy en día, pues esa población no se encontraba. Ahora, esa misma antecedente ya evaluando en la severidad de la enfermedad y pues todas las enfermedades crónicas que de alguna manera estuvieran produciendo un nivel de fragilidad que nos volviera con un riesgo mayor a tener la enfermedad, pues eran los pacientes que llegaban a las unidades de cuidado intensivo. Creo que la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes fue lo que más observábamos nosotros en las unidades de cuidado intensivo, sin dejar de mencionar las otras patologías. Los pacientes cuando se hospitalizaban por estos datos, neumonía o SRA, ahí está la mayoría de los pacientes y hay una serie de síntomas adicionales o de signos adicionales o hallazgos que presentaban. Es muy raro ver pancreatitis, muy raro ver miocarditis en esa población general, pero aún así tuvimos algunos pacientes que presentaron esta complicación. Ahora, estos eran los escenarios que nosotros veíamos, pacientes que consultaban por los síntomas que previamente les he mencionado y que radiológicamente observábamos estos hallazgos, infiltrados, intersticiales, con parches en vidrio esmerilado, que para nosotros previo a la pandemia era muy frecuente verlos en pacientes con infección por retrovirus o en pacientes con enfermedades autoinmunes que presentaban compromiso pulmonar y exacerbación de ese compromiso pulmonar, pero que ahora se convertía en un hallazgo casi que patognomónico del paciente que tenía una infección por este virus. Esta diapositiva yo creo que en esta parte epidemiológica es muy importante porque es el resumen de lo que pasaba hasta ese momento de la pandemia. La mortalidad general de nuestros pacientes fue 9.8%, la mortalidad de los pacientes que llegaron a cuidado intensivo fue el 30.5%. Probablemente la pandemia demostró y mostró de una manera mucho más clara las debilidades que tiene nuestro sistema de salud, pero cuando nosotros vemos estos números y comparamos los desenlaces que nosotros estamos teniendo versus los que tienen otros países, probablemente estamos mejor que la mayoría de los datos publicados. Puede haber un sesgo importante en el análisis de esta información y es que las unidades o los hospitales que participaron en esta publicación pues son hospitales que tienen un soporte y una estructura muy fuerte que les permite garantizar la atención oportuna a los pacientes que así lo requerían. Y eso pues lleva también en parte la inequidad en la posibilidad de tener una atención adecuada que se puede presentar. Pero eso se vivió en todos los países del mundo. Hubo necesidad de abrir unidades de cuidado intensivo en hospitales que no las tenían, manejadas por un grupo que no tenía el entrenamiento formal para eso y obviamente los desenlaces probablemente no son los mejores, pero en estos datos por lo menos podemos decir que nuestros desenlaces fueron muy similares. Tenemos unidades de cuidado intensivo con mortalidades del 18% en nuestro país, lo cual son datos que son realmente alentadores y que muestran que nuestro sistema de salud, aunque lo repito con algún grado de inequidad, puede ser muy bueno. Ahora, ¿qué hace que un paciente con COVID tenga un compromiso respiratorio que puede ser severo? Probablemente esto, siempre hablamos del balance en la respuesta inflamatoria, en la capacidad que tiene de modularse esa respuesta para que
haya una limitación de la enfermedad y mucho más en una enfermedad que no tiene un tratamiento específico para la etiología, sino que básicamente hemos fundamentado ese tratamiento en un manejo de soporte. Aún el paciente que está muy grave, ¿qué hacían? Ventilarlo, darle soporte nutricional, reanimación hídrica adecuada, control de electrolitos, manejo ventilatorio, pero medicamentos específicos para el virus, pues todos los intentos que se han hecho hasta este momento en el paciente críticamente enfermo no han tenido el éxito que hubiésemos querido. Y paralelo a ese nivel de inflamación severo que puede tener nuestro paciente, recordemos que ya hoy hablamos de que la cascada de la inflamación va de la mano con la cascada de la coagulación, obviamente veíamos alteraciones de tipo trombótico. Para las personas que trabajamos en cuidado intensivo no es nuevo, nosotros ya sabíamos que esto se presentaba en los pacientes sépticos o en los pacientes con SRA. Sin embargo, en el nivel de desinformación que hubo en algún momento en la pandemia, pues ustedes veían que había muchos videos en YouTube, en WhatsApp, en muchos sitios donde hablaban que no era una neumonía, sino que era una coagulopatía, que había que anticoagular todos los pacientes, y eso llevó a una gran cantidad de complicaciones. Desafortunadamente en esta pandemia ha pasado de todo y sigue pasando de unos manejos que realmente aún hoy nos sorprenden. Pero esa inflamación va de la mano con la coagulación, lleva a episodios microtrombóticos, y esos episodios microtrombóticos hacen que el paciente esté cada vez más hipoxémico, que se vuelva un círculo vicioso en activación de la cascada de la inflamación y el paciente termine en las unidades de cuidado intensivo. Cuando hacemos un paralelo con lo que pasa en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como las que ustedes ven aquí en esta gráfica, hay cosas que son parcialmente similares. Uno, cada vez es más frecuente entender los mecanismos fisiopatológicos por el cual este tipo de patologías autoinmunes presentan o tienen compromiso pulmonar. Seguimos con bastantes limitaciones en el manejo específico cuando se compromete el pulmón, pero sabemos que tanto la infección por COVID como este tipo de inflamación y de fibrosis secundaria a la autoinmunidad comparten muchas vías. Esta gráfica que ustedes ven ahí es la gráfica clásica de la fibrosis pulmonar asociada a enfermedades autoinmunes. Y ese tipo de patologías han tratado de ser intervenidas con medicamentos como nintedanib o pirfenidona, que son medicamentos que se utilizan para la fibrosis pulmonar de origen idiopática, con pocos resultados, lo cual lleva nuevamente a que la limitación en el arsenal terapéutico es grande, pero también nos permite entender que probablemente la enfermedad o el compromiso pulmonar por autoinmunidad es muy similar a la enfermedad que se produce en la infección por COVID. De manera muy global, no voy a profundizar en esta diapositiva por el tiempo que tenemos, pero una vez se produce la endocitosis del virus y hay una activación del NF-κB y la activación de toda la cascada inflamatoria mediada específicamente con las células más importantes como el inflasoma y probablemente el interferón, pues se genera o se desencadena esa respuesta inflamatoria marcada que si no se logra modular, pues lleva al compromiso que están teniendo nuestros pacientes hoy en día. Muy importante, nosotros en la fase inicial empezamos a ver pacientes con severo compromiso pulmonar que tenían fibrosis pulmonar, que era lo esperado, paciente ventilado en la UCI un mes, que al final terminaba fibrótico ese pulmón. Pacientes en ECMO que llevan 2-3 meses en ECMO y que no se pueden sacar y que terminan activados en lista de espera para trasplante de pulmón. Pero también hemos empezado a ver muchos, no pocos, muchos pacientes que nunca estuvieron intubados, que tuvieron COVID, que recibieron diferentes terapias en cuidado intensivo, en el manejo hospitalario, hay algunos ambulatorio, que también tienen fibrosis pulmonar. Es decir, hay un componente inmuno que aún no tenemos claro, pero que muy probablemente está en relación con todo esto que les he mostrado. Y que lleva a que los pacientes que generaban esa respuesta inflamatoria que no podía ser modulado, pues esos son los pacientes que generalmente tienen una enfermedad muy grave o que tienen al final complicaciones o consecuencias respiratorias severas de ese compromiso. Esto tampoco es exclusivo del virus del SARS-CoV-2. Ya hay muchos antecedentes y muchos estudios previos con otro tipo de virus, como con el virus de la influenza, con adenovirus o renovirus, en los cuales ya conocíamos las alteraciones inmunológicas que se presentaban. Ustedes ven aquí
algunas de las que estaban descritas con otros virus y lo que hoy conocemos con SARS-CoV-2. Y miren que casi todo lo comparten, excepto la parte de la apoptosis, que aún no hay datos claros. Se está construyendo la evidencia para poder decir si sí o si no, o la parte de cuando la célula no era capaz de entrar en apoptosis, los puntos de chequeo fueran capaces de generar la entrada en necrosis celular. Esos dos datos no se tienen claros, pero lo demás, por ejemplo, la actividad de superantígeno es muy importante hoy en día para nosotros, porque el no tener que pasar por el reconocimiento del HLA es clave en entender por qué esos pacientes terminan fibrosándose un pulmón a pesar de que no tuvieron una enfermedad severa, y eso plantea si hay alternativas farmacológicas de tratamiento para evitar que llegue el paciente a esa enfermedad pulmonar tan severa. O también plantea cómo el uso de anticuerpos monoclonales puede ser muy útil en los pacientes que aún no tienen enfermedad severa sin respuesta inflamatoria severa montada en el pulmón, o puede ser muy deleteria en ese grupo de pacientes que ya han montado esa respuesta y con desenlaces totalmente contradictorios. Toda esta respuesta, pues, ¿a qué lleva? Al planteamiento de muchos medicamentos. Vivimos todo lo que pasó acá, que hay que poner hidroxicloroquina, después lopinavir, ritonavir, después ¿cómo se les ocurre poner hidroxicloroquina o lopinavir, ritonavir? Eso no sirve. Tocilizumab se utilizó de una manera muy importante en algunas instituciones. La evidencia cada día está más en contra probablemente de su utilización. Nosotros específicamente no lo utilizamos. Pues no voy a hablar de lo que se hizo con medicamentos como ivermectina y etcétera, etcétera, que desafortunadamente y secundaria a la información tan contradictoria generó una utilización indiscriminada que ya hoy podemos decir que pues no tiene ninguna utilidad. Y volvimos a lo de siempre, utilizar corticosteroides. Utilizar esteroides a una dosis que probablemente lo que hacemos es tomar los datos de los criterios de inclusión de los estudios clínicos del recovery y hacerlo o ponerlo en la práctica clínica. Hoy en día hay nuevos estudios tratando de definir si ese tiempo que usamos de 10 días, si esa dosis de 6 miligramos puede ser disminuida para evitar los efectos secundarios y las complicaciones. Pero hay otro punto muy importante al que nos lleva toda esta cascada inflamatoria, y es que estos pacientes, además de tener esas consecuencias tan severas en su pulmón, también se infectan más. Y se infectan más especialmente por gérmenes multiresistentes, uno, por la utilización indiscriminada de antibióticos, pero dos, per se, porque su sistema inmune está absolutamente bloqueado. Y está bloqueado generando que el paciente se exponga a las consecuencias que puede tener un tipo de infección nosocomial, especialmente por los gérmenes multiresistentes. Ahora, como tenemos tantas cosas que son comunes entre COVID-19 y enfermedades autoinmunes, no solamente los resultados clínicos del paciente agudo se empiezan a compartir en las cascadas inflamatorias, sino que también empezamos a partir de la comprensión de esta respuesta inmune, del compromiso que ustedes ven en esta gráfica. Les recomiendo este artículo, me parece muy, muy interesante, de marzo del año pasado, en el cual lograba identificar qué estaba pasando en cada una de las citoquinas que conocemos o de las respuestas inmunes que conocemos hasta ahora, y hacer una comparación entre lo que conocíamos previamente en diferentes patologías autoinmunes y lo que estaba pasando en COVID, y cómo algunos pacientes que no tenían ningún antecedente de enfermedad autoinmune generaban que algunas de estas pruebas se volvieran positivas, y que cuando se hacía el seguimiento a este grupo de pacientes empezaban a tener síntomas crónicos, determinado hoy en ese gran síndrome que es el síndrome post-COVID, identificando, y aquí solamente les muestro una de las tantas patologías en las cuales hoy se ha encontrado esta correlación, pero fatiga, mialgias, artralgias crónicas, pacientes que salen de su enfermedad aguda 2, 3, 4 meses después, siguen presentando este tipo de alteraciones, y ya cuando ustedes ven los estudios que se han publicado, ya hay tanta información que se puede hacer hasta un metaanálisis de esta información, encontramos cómo algunos de estos marcadores de inflamación pueden ser la explicación a este tipo de síntomas a largo plazo. Entonces, para terminar y tener algunos minutos para las preguntas, para nosotros es claro que el COVID grave compromete más frecuentemente el pulmón, sin olvidar que puede comprometer otros órganos. Las enfermedades autoinmunes
a pesar de lo que mencionaba previamente, no pareciera ser que empeoraran el pronóstico de los pacientes cuando tienen este tipo de infección. Hay una presentación específica de vacunación, por eso no voy a tocar este tema, pero obviamente la vacunación cambia, como en la población general, la historia natural de la enfermedad y los riesgos asociados a la enfermedad. La inflamación y la desregulación de esas cadenas inflamatorias siempre son la clave, pero también, especialmente en cuidado intensivo hemos vivido muchas moléculas que intentan de alguna manera generar modulación de esa respuesta y siempre ha sido un fracaso porque no logramos bloquear todas las vías o no logramos intervenir todas las vías que pueden estar generando el desenlace inadecuado que tiene el paciente y generalmente no tenemos éxito, que creo que es lo que se ha demostrado. Yo creo que el tocilizumab es un medicamento con una plausibilidad biológica muy buena, pero con estudios clínicos que no logran impactar de manera definitiva los resultados de nuestros pacientes y por eso hoy en día no lo utilizamos. Las vías de inflamación compartidas no solamente están en el paciente agudo, sino en el paciente que tiene esas patologías crónicas, esas enfermedades que son muy importantes en el futuro y que serán los síndromes post-COVID. Ustedes han visto que la Organización Mundial de la Salud probablemente plantea que el síndrome post-COVID puede estar afectando a 2/3 partes de la población que presente COVID grave en algún momento de su evolución. Y bueno, el futuro y el presente pues son las vacunas. Si nos vacunamos vamos a tener la posibilidad de pasar un pico como el que estamos viviendo con un gran número de personas infectadas, pero porcentualmente con un pequeño grupo de esa gran población hospitalizado y un mínimo grupo en cuidado intensivo. Y probablemente los anticuerpos monoclonales tienen una gran utilidad en esos pacientes que tienen riesgo de complicarse, no en los pacientes con enfermedad grave, y esperaremos que los estudios que están en este momento en curso nos muestren un camino más claro sobre las terapias farmacológicas que puedan modificar los desenlaces de estos pacientes. Muchas gracias y si tienen alguna duda o alguna inquietud, quedo atento.